fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Tranquilo, ahora un poco más tranquilo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que lo conozca la América toda, y ha sido el proceso eleccionario que culminó hace unos días para los delegados de circunscripción acá en Cuba. Esas personas que después van a integrar la Asamblea Municipal. Y bueno, para hablar de este tema, que ha sido una sorpresa para la dictadura cubana por los resultados que en ella se obtuvieron, ha sido la votación más mala para el régimen desde que está en el poder. Y vamos a hacer análisis un poco en dos partes: la situación general de la votación y qué sucedió con la capital de la República de Cuba. Para hablar de este tema contamos con un colaborador habitual, Juan Manuel Moreno, director del periódico digital Amanecer Habanero y activista por los derechos humanos. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, un saludo, Pedro, un saludo, Hernán. Gracias nuevamente por esta otra oportunidad de poder expresar nuestra opinión, dejarles nuestro análisis, nuestra humilde opinión a las personas más interesadas. Bueno, también estamos esperando a ver si en el transcurso del programa se nos incorpora Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Pero bueno, empezaremos con Moreno. Moreno, como dije, ha sido un triunfo del pueblo, aunque muchos no lo vean así, los resultados de esta votación. ¿A qué tú crees que se deba la respuesta que le ha dado el pueblo cubano, y en especial el de la capital, al régimen que apostaba y apuesta siempre que hay una votación, porque es un apoyo a la revolución y que evitar al pueblo? ¿Me pudieras darnos una evaluación de los resultados generales y después caeremos en la situación de la capital de La Habana? Tienes la palabra, mi hermano. Moreno. Dime. Oye, te perdí ahí los últimos 10, 15 segundos. Te perdí ahí. No, te decía que bueno, que queríamos oír tu opinión, primeramente sobre los resultados generales en el país, y después analizaremos en lo particular lo que sucedió en La Habana y a qué tú crees que se debe esta, que ha sido una derrota para el régimen, los resultados de esta votación, que es la primera parte del proceso eleccionario cubano, y vamos a llamarle proceso eleccionario porque realmente tal no es. Tienes la palabra, mi hermano. Bueno, mira, ahí hay incongruencias en los resultados que está dando a conocer Alina Balseiro y el Consejo Electoral Nacional. Tiene incongruencias en la información que están dando. En una primera vuelta
se hablaba de un 68% y algo más de participación de todo el padrón electoral. Después, en una segunda vuelta, se habla de un 74%. ¿Dónde está la incongruencia? ¿O dónde está la manipulación de la información que se quiere dar a conocer? Se está hablando de que un 74%, sí, pero un 74% de los colegios electorales que fueron convocados para la segunda vuelta, no en sentido general de padrón electoral, que es como lo han querido hacer ver, es como lo han querido hacer creer a las personas, que nada, que fue algo que pasó y que, bueno, ya en el 74% las personas tuvieron otra percepción de la transparencia del proceso y se incorporaron. No, para nada. Si estamos hablando de una segunda vuelta, que fueron muy pocos colegios que pasaron a segunda vuelta y solamente llegaron a un 74%, cuando lo llevas a una cifra global, es mucho menor la participación que en la segunda vuelta. Ahora, ¿qué ha repercutido esto? ¿Qué impacto trae? ¿Qué lectura nos da? El asunto es que se reeditó un 11 de julio sin necesidad de salir a las calles, un 11 de julio en las urnas, a partir de que el mismo régimen le dio la posibilidad al pueblo de expresar su rechazo, expresar su descontento con la gestión de gobierno, con la represión que está llevando el régimen, que a nadie se le ocurriría pedirle participación en un proceso electoral que para nada ha resuelto absolutamente nada en más de 40 años de asistencia después de la creación de los órganos del Poder Popular en 1976. A nadie se le ocurriría pedirle participación a la población cuando hay miles de presos políticos, porque la cifra real de presos como tal del 11 de julio son 1000 y algo, pero cuando tú sumas la familia de cada uno de esos presos políticos está presa también, los amigos de esos presos políticos están presos también, todo el entorno más cercano de esas personas están presas también, y eso suma. Después de eso, las protestas que se han venido suscitando y que han llevado a personas a la cárcel. El pueblo ha seguido viendo cómo ha aumentado y ha recrudecido la represión contra todo tipo de criterios alternativos. Entonces, ¿qué le vas a pedir a las personas? Que sigan votando por una continuidad de la miseria, de la represión, de las negaciones, del empoderamiento ciudadano. Hay mucho por donde analizar ahí, y eso está marcando que es un sistema que se ha podrido tanto que ha hecho metástasis, incluso hasta en sus propias instituciones, donde no hay credibilidad, y esto se refleja en el actual diario de las personas. Está bien complejo y está en fase final, está de salida ya este reino. Es como lo estamos viendo ahora mismo. Juan Manuel, antes de continuar avanzando, me gustaría preguntarte, porque tú hablas, a ver, hemos hablado en este programa de estas elecciones en particular, pero me gustaría profundizar en un punto que para que nuestra audiencia le quede claro. Tú hablas de segunda vuelta. ¿Qué significa eso? Segunda vuelta, como se lo conoce habitualmente, como balotage para definir entre dos candidatos que han tenido un empate técnico, ¿o es una segunda vuelta en otro sentido? A ver, es como bien tú lo aclaraste ahora. Son colegios, algunos que no cumplieron con el número de electores, no tuvieron prácticamente asistencia, y otros porque han tenido una dualidad en las posibles candidaturas que los tuvieron que ir a una segunda vuelta por empate. Y incluso creo que hubo 3 colegios en todo el país que fueron a tercera. Pero bueno, esa información no la tengo clara ni precisa, pero sí estoy hablando de una segunda vuelta. Es como está sucediendo ahora mismo.
Y eso no es habitual en el sistema cubano, así como uno sabe que, bueno, en Argentina la segunda vuelta para presidencial, porque esto ni siquiera es para cargos de ese nivel, ¿no? Son habituales las segundas vueltas. En el caso de Cuba no son habituales, o no eran habituales, o sí. Sí, sí, sí. Por lo menos en este tipo de elección, que es donde único hay participación ciudadana, se ha dado con frecuencia en diferentes eventos electorales. Recuerda que el proceso electoral cubano se basa y se fundamenta realmente que el cubano va a una elección, pero en realidad no puede elegir a nadie. Va, pero que no elige. Perdón, se cortó Juan Manuel. Me decías que van a una elección pero no eligen nada, ¿no? Porque básicamente sabemos que la cantidad la particularidad del sistema cubano es que la cantidad de candidatos es igual a la cantidad de puestos que hay que ocupar y que esa elección solo se realiza en el nivel más bajo de la pirámide eh, de poderes, así, ¿no? Sí, como tú dices, donde único existe participación ciudadana dentro del proceso electivo es en la base de elecciones de delegados municipales. Es donde único hay participación. Porque recordemos que hay una frontera, incluso para el proceso de monitoreo y observación de las instituciones, las organizaciones, las comisiones de ya revierte todo el proceso en función y favor del régimen y es lo designado por el Partido Comunista. Tú decías que esta elección tuvo una particularidad por el bajo número de participación que tuvo y lo comparabas a un poco una especie de 11J silencioso. Cuéntanos un poco cómo es ese análisis que haces. A ver, un 11J silencioso porque demostró apatía y hartazgo de una ciudadanía que ya no cree en el sistema. Incluso los pocos no convencidos que quedaban se sumaron a esta masa popular, porque hay muchas heridas dentro de la sociedad cubana, heridas que no cicatrizan, heridas que se siguen abriendo, que se sigue echando sal por parte del régimen y su esquema represor. Ahora mismo, con esta aprobación de este nuevo Código Penal, que recrudece más la represión, incluso legaliza el sicariato de Estado. Cualquier ciudadano que represente intereses partidistas o del régimen puede asesinar a otra persona que se manifieste en contra de los intereses del régimen o del Partido Comunista. Entonces, todo eso se va acumulando dentro de la conciencia ciudadana. ¿Y dónde es más fácil estallar, explotar y no percibir consecuencias inmediatas? En un supuesto proceso electoral. ¿Y qué particularidad dirías que tuvo este resultado electoral, si acaso alguno? Bueno, ya te lo he explicado. La particularidad fundamental es que ha sido una bofetada al régimen en cuanto a que por primera vez se rompe el esquema de la unanimidad. Ese esquema de ficción que sembró dentro de las instituciones del Estado el dictador Fidel Castro, que todo debía ser unánime y con la participación, la mayor participación de las instituciones y de la ciudadanía. Por primera vez se rompe
es primera vez que estas farsas electorales reciben una participación tan baja desde su creación. Y ese es el impacto mayor que tiene. Es la toma de conciencia del ciudadano sobre qué es lo que debe empezar a hacer para cambiar el orden de cosas que existen en el país. Se empieza a generar una conciencia cívica a partir de que hay un rechazo total al esquema de gobierno actual. ¿Y ha habido alguna comunicación por parte del gobierno al respecto? A ver, ellos pueden incluso montar una campaña tardía, lamentablemente para ellos, montar discursos justificando, pero sí algo acompañó a la sociedad cubana. Se preparó toda una campaña y un seguimiento y monitoreo en tiempo real de todos los pasos del proceso electoral por parte de 3 organizaciones de observación electoral que daban información veraz en tiempo real diariamente en las redes sociales. Y ellos lo estaban viendo también, como mismo le llegaba a las personas, como mismo le llegaba a los internautas, a todo el que estaba conectado a una red social, por la que fuera, también les estaba llegando a ellos. Entonces tenían que modular un discurso, no que aplastara la campaña que se estaba haciendo, no que desmintiera los resultados reales, pero sí que tratara de convencer a las personas que estaban viendo el resultado final de este proceso electoral, que al final no consiguieron nada. Siguen las personas con el rechazo, siguen las personas con un estado de opinión cada vez más desfavorable, y estoy seguro que si ellos tuvieran el coraje, que no existe, de declarar elecciones libres, ellos se saben perdidos de antemano. O sea, que pueden articular lo que sea, que no van a llegar a ninguna parte. Y la manera en que están actuando lo están dando a conocer. Moreno, ¿consideras que el abstencionismo que viene en crecimiento en las votaciones en los últimos años en el país se debe solamente a la situación económica por la que está atravesando Cuba, o también viene condicionado porque el pueblo se va dando cuenta que el socialismo no funciona, que las estrategias no sirven y que es necesario un cambio de sistema político económico? Interesante pregunta esa, porque eso me lleva más al análisis de el daño antropológico dentro de la sociedad cubana a partir del establecimiento o la imposición de este régimen hace más de 60 años. Así como ha ido caducando esa generación histórica, el liderazgo histórico de la revolución, también se ha ido renovando la sociedad con nuevas generaciones, ¿no? Y esta generación o las generaciones que están prevaleciendo ahora en el esquema social cubano no guardan ningún tipo de compromiso histórico, ni político, ni moral siquiera, con esta generación de tiranuelos que han heredado el poder o han ido heredando el poder a medida que han ido desapareciendo los históricos. Y de tal manera hay un hartazgo en sentido general por parte de la sociedad que no tiene ningún compromiso ni guarda ninguna relación con los gobernantes actuantes. Y es ahí donde parte el mayor rechazo, precisamente por la falta de compromiso social. Es así como funciona o como lo vemos que está funcionando. Y Juan Manuel, es interesante porque este año hubo, digamos, dos, si no me equivoco, tú me dirás, dos procesos electorales, ¿no? Bueno, uno fue un proceso electoral y otro fue un referéndum, ¿no? El del Código de Familia. Y los dos tuvieron elementos en común, ¿no? El nivel de abstencionismo y en el caso del Código de Familia incluso el nivel de rechazo. Tú
mencionabas, digamos, que esto tiene que ver con, bueno, no sé si resumirlo con una palabra como hartazgo. Em, el gobierno pareciera, por lo que dices, no dar cuenta y seguir casi normalmente cuando fueron, bueno, cuando se generaron algunas protestas por los cortes de energía eléctrica, hizo un cambio en el en el Ministerio de Energía, pero no hizo mucho más que eso, la política sigue siendo la misma. Y, y también la política de represión, hablábamos anteriormente con Pedro de eso, continúa siendo la misma, si no recrudecida. Y digo, ya dejando de lado quizás un poco el aspecto electoral, me pregunto cómo estás viendo a la sociedad cubana y cómo estás viendo al régimen cubano, en el sentido de si efectivamente, si estás de acuerdo con mi eh, calificación de que la sociedad está harta de el status quo, si acaso están pidiendo un cambio y qué tipo de cambio, y cuál crees que será la reacción, si acaso alguna, por parte del gobierno. Obviamente, disculpen, obviamente hay un paralelismo entre la votación en el Código de Familia y esta votación en las elecciones municipales. En definitiva, lo que ha sucedido es que las votaciones en ambos casos han servido para expresar el rechazo de la sociedad al régimen, su gobierno y su sistema político en esas tres gradaciones. El régimen es toda la institucionalidad, incluyendo el discurso, el relato del gobierno y sus medios de comunicación. El sistema político es, por supuesto, el unipartidismo. Y el gobierno es, por supuesto, la incompetencia de sus funcionarios y de sus representantes para afrontar y resolver los problemas de la nación. De modo que en ambos casos la sociedad utilizó estos canales para expresar ese rechazo, del mismo modo que utilizó el canal de la protesta civil, el camino y la vida de la protesta civil en las calles para decir exactamente lo mismo. Eso significa un precedente importante porque desde ya hay dos partidos en Cuba, el partido de los votantes y el partido de los abstencionistas. El partido de los abstencionistas, este último, obviamente, es un partido mucho más activo, consistente, coherente y unido, porque en el partido de los votantes hay mucha gente que votó todavía por miedo. Fue ese voto o reflejo del miedo que todavía existe dentro de cierto sector de la sociedad cubana. No significa que el partido de los votantes sea el partido de los que apoyan necesariamente al gobierno y lo que todavía llama revolución. Y esto es importantísimo. El desafío es, por supuesto, ver cómo podemos convertir el partido de los abstencionistas en el partido prodemocrático. Y esa es la definición que hay que hacer y el trabajo que hay que seguir haciendo para lograrlo. El gobierno ha mantenido un curioso silencio en relación con lo que ha pasado. Han dado las cifras, más o menos desagregadas. Las cifras importantes son las cifras siempre desagregadas, porque son las que te indican el comportamiento real de la sociedad y de la ciudadanía, del pueblo, en relación con, en este caso, con las elecciones. Pero ha mantenido un curioso silencio, no ha culpado a nadie, y eso de algún modo pues, refleja el temor que tienen a enfrentar sus propias estadísticas. Estadísticas que, por cierto, según tengo noticias de fuentes bastante serias, han sido totalmente trucadas y manipuladas para esconder de algún modo la magnitud del rechazo. No pueden esconder el rechazo, pero sí pueden manipular su magnitud e intensidad.
Esa ha sido la reacción del gobierno. La sociedad civil yo creo que ha reaccionado bastante bien. Ha habido organizaciones que siguieron el proceso hasta donde pudieron, lo monitorearon. Hubo sectores, hubo organizaciones que trataron de entrar al sistema para invertir la lógica del sistema y representar, convertirse realmente en la voz de la ciudadanía. Sabemos la reacción del gobierno, la represión del único candidato nominado en estas elecciones allá en Palma Soriano, la reacción con las restantes candidatas independientes, pero en todo caso yo creo que la sociedad civil ha demostrado también cohesión en este punto, porque hicieron desde fuera y desde dentro una muy buena campaña para el abstencionismo, y que creo que da mucha experiencia, genera un buen antecedente, un buen precedente para la campaña que viene, la campaña futura en relación con las elecciones para la Asamblea Nacional. Que por cierto, y va a haber una diferencia importante entre esta que ocurrió y la otra, y es que en esta lo que se expresó fue rechazo. La votación para la Asamblea Nacional va a ser la del castigo. Y aquí vamos a ver, creo que, cosas interesantes. El gobierno tiene el desafío de revertir el porcentaje de abstencionistas y evitar una mayor sangría. Aquellos sectores que siguen molestos y que probablemente se valentonen y también pasen a formar parte del partido de los abstencionistas. Morúa, ¿a qué tú crees que se deba el bajo abstencionismo que se viene dando en las últimas votaciones en el país? A partir del año 2019 se ha visto reflejado un abstencionismo que no era usual en Cuba, algo que no concuerda con lo que venía pasando anteriormente. Nunca las votaciones en Cuba bajaron del 93-94% de participación, e incluso las boletas anuladas y en blanco iban en una proporción menor. ¿A qué tú crees que se deba esta situación? ¿Cuál es tu análisis político de este creciente abstencionismo del pueblo cubano en las últimas votaciones? Creo que el partido del abstencionismo o de los abstencionistas, como yo le llamo, va creciendo porque la gente va cogiendo confianza colectiva en que el costo de la abstención es mucho menor que su malestar social, que la capacidad de expresar ese malestar social. Y esa confianza es lo que va engrosando este partido de los abstencionistas. Por eso lo que ha ido creciendo es justamente esto. En una línea de continuidad de rechazo al régimen. El rechazo al régimen no necesariamente es coincidente con el proceso electoral del momento. El rechazo al régimen ya está acumulado desde hace mucho tiempo. Lo que faltaba era que la gente expresara públicamente de algún modo ese malestar y ese rechazo al gobierno cubano. En la medida en que ha ido tomando confianza y que ha puesto o ha medido bien el costo de su acción como mucho menor que el precio de decir exactamente lo que cree que debe decir, en ese sentido pues ha ido tomando confianza y por eso ha crecido este partido de los abstencionistas. Últimamente se viene dando un hecho sin precedentes en los 63 años de historia de la toma del poder por el castrismo, y es el alto abstencionismo que se viene produciendo. Veamos algunos números que reflejan cómo va acrecentándose esta no participación, este no apoyo del pueblo al Partido Comunista. Y hablo de no apoyo porque en Cuba, cada vez que se somete un referéndum, que se hace una votación, el Partido Comunista y los gobernantes de turno, que han sido muy pocos, dicen que esta es una forma, una manera
de dar apoyo al partido y al proceso revolucionario y demostrar la mayoritaria unidad que tiene el pueblo alrededor de su partido. Y veamos, para la Constitución que se implantó en el 2019, el abstencionismo fue de un 17%. Este fue un poco adornado porque en los primeros números que dio Alina Balseiro, la presidenta permanente, como todo en Cuba, aquí casi todos los cargos de este nivel son permanentes. Bueno, Alina Balseiro dio unos números que reflejaban que el abstencionismo había redondeado el 24%, y al segundo o tercer día, por arte de Birli Birloque, hizo aparecer 333.000 votos. Y estoy hablando de 333.000, no es una cifra que esté imaginando, fue una cifra que dio. Y todos esos votos fueron positivos, o sea, a favor de la Constitución. Casualmente ninguno estuvo en contra, y esto subió la participación hasta un 83%. Primera vez que en Cuba, como dije anteriormente, se bajaba del 93% de participación. También hubo un gran número de boletas anuladas. Esto dio un número de alrededor de 1.900.000 personas que de una forma u otra dijeron no a esta Constitución. Y debemos aclarar algo, ya que estamos hablando para toda América. En Cuba, los residentes en el extranjero, los cubanos emigrantes, no tienen derecho a participar en ningún tipo de votación, en ningún tipo de referéndum, y ya suman alrededor de 2 millones. Y esto, claro que lo hacen porque la balanza se inclinaría hacia el no apoyo al proceso revolucionario. Bueno, el año pasado se sometió a votación, o este año, ahora no recuerdo exactamente, las fechas han sido últimamente, los eventos se han desarrollado muy precipitadamente. Se votó por el Código de la Familia y el abstencionismo fue de un 27%, y hubo otro gran número de boletas anuladas o en blanco, que dio que cerca de 2 millones y tantos de cubanos no estaban de acuerdo con ese Código de la Familia. Y en estas últimas votaciones para elegir a los candidatos a las asambleas municipales, o sea, los delegados de circunscripción, que todavía existe la esperanza por algunos que creen todavía en la revolución, y otros que, aunque no creen, tienen la esperanza de que su vecino, su amigo, su conocido le resuelva algún pequeño problema, como pudiera ser que el pan lo dieran en calidad, que le bajaran un poco los precios a los productos que vende el Estado, que le arreglaran las calles. Dice, bueno, vamos a participar y vamos a votar por fulano, y ningún fulano, porque los delegados de circunscripción en Cuba no tienen ningún poder. Bueno, en estas, el abstencionismo fue de un 32%, o sea, 2.600.000 cubanos le dijeron no a la revolución, y 625.000 dejaron en blanco o anularon sus boletas. Esto da que 3.200.000 cubanos dijeron no al proceso revolucionario. Pero en la capital sí se dio un hecho muy interesante. En la capital, que en la votación anterior para las elecciones, o sea, para la Constitución, sobre la Constitución del 2019, el abstencionismo en la capital rondó el 20%. Sin embargo, en esta, la abstención fue de un 45.7%. Es una muestra de que la capital del país no apoya al proceso revolucionario, porque a este 45% de abstención hay que sumarle
un 6.8% de personas que anularon o entregaron sus boletas en blanco. Todo esto, cuando usted saca cifras, da que el 51.3% de los ciudadanos de la capital de la República de Cuba están contra el proceso revolucionario. Y esa es más o menos la realidad de lo que sucede en el país, y estamos hablando de creer en los números que brinda la Comisión Electoral Nacional, y es bueno que sepan que en Cuba no se permiten observadores electorales internacionales, y que a partir de la primera base, a partir del primer conteo de votos que se hace en la circunscripción, que es donde pueden participar los cubanos mirando cómo se hace este proceso, cómo se procede al conteo, de ahí en adelante no hay un testigo de tal situación que no sean las comisiones a los distintos niveles, que están integradas todas por personas muy comprometidas con el proceso revolucionario, militantes del partido o militantes de la juventud. Ellos se deben, como han dicho en otras ocasiones, a diferentes causas. Pienso que la situación económica por la que atraviesa el país, que es insalvable y que cada día va en picada, y que muy poco tiene que ver con el bloqueo, va demostrándole a las personas que el socialismo no funciona y que nuestros dirigentes son incapaces. También se está dando un proceso que la juventud, los menores de 50 años, no tienen ningún compromiso ni ningún vínculo con la revolución, y están demostrando su negación a lo que acá sucede de dos maneras: o no participando en los procesos electorales o abandonando el país. Ya en este último año fiscal de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 han entrado por la frontera, o sea, ilegal, 230.000 cubanos a los Estados Unidos de Norteamérica, y a ello había que sumarle los que han partido legalmente por procesos de reclamación o de refugio político, y los que han sido devueltos por las tropas guardafronteras norteamericanas. Es un proceso irreversible lo que se está dando en el país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, donde el pueblo está demostrando realmente su no aprobación al proceso revolucionario y que desea cambios profundos económicos y políticos en el país. Es muy interesante lo que dices, Pedro, y de hecho, hay muchas reflexiones que surgen del programa que venimos teniendo hoy, y sobre todo reflexiones con unas cosas que indignan, con expresiones que el gobierno cubano, si bien ha empezado a moderar un poco, creo, por lo que decía Juan Manuel en un punto, y que también reflejaba Manuel, que tiene que ver con el tema del hartazgo, ¿no? De la situación de que el pueblo cubano en un punto dijo basta. Y es esta cosa grandilocuente, bravucona, provocadora, que hasta tenía el régimen cubano, y ahora le ha bajado un poquito el tono, pero sigue manteniendo ese tufillo indignante. Tiene que ver con esta noción de que la democracia cubana es una especie de democracia perfecta, ¿no? Democracia perfecta que hemos descrito, perfecta, y lo pongo entre comillas y lo digo irónicamente, democracia perfecta que hemos descrito muchas veces en este programa, con la ayuda del equipo de transparencia electoral, con Leandro Querido, con Jesús Delgado. Lo hemos hecho tantas veces con Manuel Cuesta Morúa, como lo hicimos hoy, y con Juan Manuel Moreno, como lo hicimos hoy también. Y que claramente no hace más que demostrar que dista mucho de una noción ultra mínima de la democracia. Dista mucho porque no existe el voto secreto, dista mucho porque no existe la posibilidad de presentarse libremente en una cancha equilibrada, con reglas claras, con reglas transparentes, con reglas participativas, porque todo límite
todo el techo es tan bajo y está puesto básicamente por el Partido Comunista, que en primer lugar es el único partido que tiene permiso para participar en el sistema electoral. Y hablábamos con Juan Manuel al comienzo y decíamos, bueno, pero es que si es un sistema, como hemos hablado en otros programas, en el que está claro que la cantidad de candidatos equivale a la cantidad de puestos a ocuparse, quiere decir que la ciudadanía todo lo que hace es eventualmente elegir el orden, pero no más que eso. Y todo este sistema piramidal que tanto defiende el régimen cubano no hace más que legitimar sus procesos internos de refrendamiento, no sé cómo decir, no sé si es la palabra correcta, de sus propios esquemas de poder. Es decir, básicamente aprovechan para decir, miren, aquí eligieron por allá abajo, eligieron de nuevo, entre comillas, eligieron sin libertad de expresión, eligieron sin voto transparente, eligieron sin voto secreto, eligieron sin la posibilidad de participar libremente, o sea que elegir es una palabra medio extraña en ese contexto, y a partir de ahí empieza todo el proceso democrático, de nuevo, porque no es un hecho menor cuando hablamos de democracia, en el cual puede participar un solo partido político, y es el Partido Comunista Cubano, que además es el organismo que regentea todo el sistema político y social y económico de Cuba. Y el hartazgo de la población cubana está expresada no solo en las calles del 11J, sino también, como hemos visto y como analizaba muy bien Pedro, en estas últimas elecciones que han sido un mensaje claro, como pocos, de que la isla caribeña exige, pide, necesita un cambio. Solo nos resta dar nuestro agradecimiento a Juan Manuel Moreno y a Manuel Cuesta Morúa por su participación en nuestro programa Zoom Cubano, y de paso invitarlos a todos ustedes para el próximo martes, donde estaremos hablando de la economía cubana al cierre del 2022 y qué nos espera o qué le espera a la isla en este venidero 2023 desde el punto de vista económico. Un saludo a todos, hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores.